¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es 26 Internacional. Hoy nos acompaña Mariano Baccaro. Para comenzar, el primero de los temas. Ha sido una larga lucha, fue perdiendo territorio, pero el hecho que Abu Bakr al-Baghdadi haya sido muerto y además oficialmente esa muerte fue anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y además había señalado Donald Trump que al-Baghdadi había muerto como un cobarde y como un perro en una operación de fuerzas especiales llevadas a cabo en Idlib. En total, además, fueron abatidos 6 terroristas, es decir, se neutralizó a Abu Bakr al-Baghdadi, que en realidad se suicidó y murieron 2 pequeños al lado de él y 2 de sus mujeres, y además fueron abatidos otros terroristas. Al-Baghdadi hizo detonar el cinturón explosivo que portaba cuando se vio acorralado. Horas después de su muerte, sus restos fueron sepultados en el mar, antes se le hizo ADN. Trump también anunció la muerte del probable sucesor Abu Hassan al-Mujahir, que fue muerto en una operación aparte. Pero además Trump le rindió tributo a uno de los canes que participó en esta operación, al igual que canes fueron utilizados durante las operaciones que ocasionaron la muerte de Osama Bin Laden. Es de raza belga malinois, que es la raza favorita empleada por los militares en distintos países. Y después, Mariano, el Pentágono mostró imágenes del lugar donde al-Baghdadi fue liquidado por las fuerzas especiales. Además, se encargaron de bombardearlo para que no quedara absolutamente nada. Y además, en la jornada, las fuerzas turcas detuvieron a la hermana de al-Baghdadi en la ciudad de Azaz, en el norte de Siria. El nombre de esta mujer es Rasmilla Awad, 65 años. Pero lo que pasa es que al-Baghdadi ha muerto, pero en realidad, y esto fue confirmada la muerte por el Daesh, pero les enviaron un comunicado, creo que a los Estados Unidos y a Occidente, no se confíen. De hecho, ya se ha elegido un sucesor, que en realidad algunos dicen que es un apodo el nombre que tiene y que podrían ser 3 personas, un saudí, un tunecino o un iraquí. El tema es el siguiente, y lo dice el Daesh. Cuidado, nosotros habremos perdido territorio, pero no hemos perdido poder. ¿Es así? Sí, es verdad que perdieron territorio. Todo el norte de Siria, todo el norte de Irak, que en su momento lograron dominar con una fuerza combatiente realmente importante. Decenas de miles de combatientes, eso lo han perdido. La respuesta que siguió fue, digamos, los famosos atentados en Europa. Ahora, estas organizaciones no se reconvierten, no es que desaparecen así de un día para el otro. No es que es un organismo que se cae el líder y se cae toda la estructura. Seguramente tenían previsto que esto podía pasar y va a seguir funcionando, reconvertido, de otra manera, de otras formas, quizás con células mucho más. Ese es el problema. Claro. ¿Se acuerdan cuando hace 2 años hablábamos de los lobos solitarios? Que era alguien que agarraba una camioneta en Francia y empezaba a atropellar gente. Quizás la reconversión de este tipo de organizaciones va a venir, sin lugar a dudas, por un lado de nivel celular, de facciones. Y esta lucha que tiene este tipo de fundamentalismo no se elimina de un día para el otro, no desaparece porque se muere un líder. Entonces creo que la amenaza, sin lugar a dudas, sigue vigente. Quizás han perdido el gran poder de fuego que tenían hace 5 años, pero no creo que la amenaza desaparezca. Claro, porque se estaba hablando que tenían territorio y entre 50.000 u 80.000 combatientes. Sí. Ahora dicen que pueden tener desde 14.000 a 18.000. Pero son 14.000 o 18.000 que saben por qué pelean. Sí, claro. Y además, sin contar a todos aquellos europeos de origen árabe
o europeos étnicos que se cambiaron de religión y se plegaron a las filas del Daesh y que ahora Europa no los quiere recibir. Exacto. Y no se olviden de las mujeres, sobre todo un campo de refugiados, Al-Hol, que está manejado por una mujer que no logra andar, controlado por los kurdos, y que ahí también está el daeshismo puro y duro. Sí, sí, aparte son como 50.000 que están ahí y se están incubando los nuevos terroristas, digamos, a partir de este tipo de campamentos y con un rol muy protagónico de la mujer, pero bueno, ese es el futuro de los futuros combatientes. Por eso digo, no lo demos por terminado, No, además se lo están avisando, porque Occidente es de bajar la guardia rápidamente, con esa capacidad que se tiene de aburguesamiento, de decir, ya pasó. No pasó. No pasó, porque el terrorismo tiene una forma de combate que es imprevisible, la imprevisibilidad. Total. Y lo que es imprevisible y la sorpresa es el 50% de la victoria. Estamos hablando de un término militar. Claro, por eso cuando hablábamos de los atentados que se dieron en Europa, no eran tradicionales. No, claro. Salvo el atentado en el recital de esta chica Ariana Grande, claro. que sí fue con explosivos. El resto eran con cosas imprevisibles, camionetas, cuchillos, de un modo totalmente sorpresivo. Porque saben que una ruta de explosivos los servicios de inteligencia se lo van a descubrir. Entonces, ojo que se está incubando. Pero siempre se lo acaban de decir en un mensaje. Estamos en el umbral de Europa y en África Central. No nos olvidemos. En la zona del Magreb, Sí. ¿no? El salafismo, Sí. hermanos musulmanes. En la zona de África, el África Negra, que tenés a otros grupos insurgentes. Sí. En Somalia tenés Sudán, en Sudán Somalia. tenés otros grupos insurgentes. Sí. Entonces hay que tener cuidado porque en cualquier momento las células se despiertan y ojo que pagan los musulmanes de ley y los no musulmanes también, porque los yazidíes eran perseguidos por ser para ellos seguidores del demonio. Claro. Entonces lo están advirtiendo. ¿Vos no crees que pueda haber algún tipo de represalia para recordar la muerte de al-Baghdadi? Yo creo que puede haber. Puede haberlo. Se tomarán su tiempo y los árabes tienen muchas veces esa paciencia, pero seguramente algún tipo de represalia va a venir. Uno nunca sabe por qué lado, ¿no? Pero algún tipo de represalia va a venir, seguramente. Lo que te decía también del caso de Al-Hol, de este campamento de mujeres, es que justamente es la cantidad de nacimientos que hay, ¿no? Claro. Como 50 todos los meses. Todos los meses. Y además están siendo reclutados, porque además los casan desde muy jóvenes. Claro. Entonces, porque hay pocos varones, pero suficientes, los van casando. Total, algunos pueden tener hasta 2 o 3 mujeres, vaya uno a saber. Sí, ¿Viste que siempre decía, conquistaremos Occidente con el útero de nuestras mujeres? Claro. Bueno, pero las mujeres, donde hay muchas que son todavía no árabes, unas 10.500 aproximadamente, y las rusas son las más duras. Las más duras. Sí. No, es... Por eso, Al-Hol es algo que recién ahora la gente está empezando a conocer, a escuchar y a interiorizarse. Pero justamente hacia ahí va la cosa. Ese es el futuro de los nuevos focos. Pero aparte, como siempre hablamos, hay muchas organizaciones. Claro. No solo el Estado Islámico, el resto de Al-Qaeda, Al-Nusra. Hay muchas milicias que luchan por esto. Entonces, no den por terminado una batalla que quizás momentáneamente se logró dominar, de algún modo controlar, pero no significa que esto se haya terminado definitivamente. Es lo que decimos, el mundo se está acomodando. Bueno, en realidad el mundo siempre se estuvo acomodando y los factores de poder se están acomodando. Con la retirada de Estados Unidos, es decir, vuelve a su política antes de la Primera Guerra Mundial, Exacto, antes de la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos es un país que puede vivir solo, sin el resto del mundo. Pero bueno, vamos a ver cuál es la política que tiene Trump, que es la de retirar. Bueno, Obama también se estaba retirando, pero tranquilidad, los rusos ya ocuparon todo. Sí, ya ocuparon todos los rusos. Putin tomó el control de la situación con sus aliados iraníes.
Con lo cual la frontera turca entre los kurdos, la ocupación rusa, es un caldero, ¿no? Porque si uno ve un mapa, va a ver que hay zonas dominadas por kurdos, zonas dominadas por los rusos, zonas dominadas por los turcos, Sí. Zonas dominadas por las fuerzas democráticas sirias. Sí, el ejército sirio libre o algo así. Ahí, Libre Siria, sí, las fuerzas democráticas sirias, con lo cual ahí se está incubando también, me parece, un conflicto que va a haber que seguir muy seriamente. Hablando de seguir seriamente y con un tema que es bastante cercano, es el tema de lo que va a ocurrir en el Reino de España en las próximas elecciones del 10 de noviembre. ¿Cómo cerraron sus campañas los candidatos, por lo menos los que se aparentan ser los principales? De esta manera. En Hospitalet de Llobregat, creo que no hay un solo lugar en toda España o en toda Cataluña donde se compruebe mejor la gigantesca traición del PSC a los que han sido sus votantes y a los que ha dejado abandonados a merced del separatismo durante décadas. Muchos de vuestros padres dejaron sus patrias chicas en Andalucía, en Extremadura, en Castilla, en Galicia, para ir a trabajar, a salir adelante en otro lugar de nuestra patria grande, de España, que se llama Cataluña. Vinieron aquí a dejarse la piel, a pelear codo con codo, a levantar esta tierra, a dar lo mejor de ellos mismos. Y el Partido Socialista Obrero Español les dijo que iba a defender a las personas que más lo necesitaban, a los más débiles de la sociedad, a los más desfavorecidos, que iba a estar con eso que llamaban la clase obrera. Y les mintieron. Y la primera traición del PSOE fue antológica, fue dejarles solos en manos del Partido Socialista de Cataluña, privándoles de pertenecer a un partido nacional, en manos de traidores como Maragall, como Montilla, o de ese bailarín frívolo que se llama Iceta. Les dejaron en manos del PSC, a merced de los separatistas, de rodillas, pidiendo perdón por ser españoles, convertidos en ciudadanos de segunda en esta tierra, teniendo que admitir que les llamaran charnegos, abandonados por las instituciones del Estado, teniendo que admitir todas las etiquetas y muchos de ellos teniendo que ver cómo sus hijos, poco a poco, para sobrevivir, abrazaban la causa separatista que les había convertido a ellos en seres inferiores o en bestias, que es como los llamaba Torra. Y vieron al PSC echado en manos del federalismo, con tesis separatistas, hablando de que había que dar más y más competencias a las regiones y haciendo desiguales a los españoles, y diciendo y contribuyendo al mensaje de que España robaba al conjunto de los catalanes. También les traicionaron con el pacto sistemático con los nacionalistas, que han puesto en riesgo la unidad nacional y que han discriminado a millones de españoles, a millones de catalanes en esta tierra, en comandita con el separatismo, apostando por la inmigración masiva, por una inmigración que no querían que fuera hispana, para que no llegase a esta tierra sabiendo español, para que no llegasen aquí nuestros hermanos hispanoamericanos que también se integran y pueden vivir con nosotros, y quisieron que fuera una inmigración masiva procedente de países africanos e islámicos, que está dando lugar a gravísimos problemas de convivencia en toda Cataluña. Y bien que lo sabéis vosotros, de convivencia y de discriminación para tantos españoles modestos que ven como en el acceso a las ayudas sociales los españoles son los últimos. Bueno, me había propuesto personalmente comenzar este acto evocando las muchas razones que tiene España para creer en sí misma. Podría hacerlo con cifras, con datos, los que definen a la España de hoy, una España feminista, una España ecologista. Lo acabamos de ver hace muy pocos minutos en una parte concreta de la ciudad de Madrid. Una España abierta, solidaria, europeísta, moderna, emprendedora, repleta de talento y, sobre todo, de energía positiva. La España que avanza en los índices de reputación porque se nos quiere fuera de nuestras fronteras y se nos quiere bien. Es verdad que no todo es luz ni concordia en nuestro país. Una muestra la tuvimos ayer en un acto que convocó la ultraderecha muy cerca de aquí. Parece que han vuelto a la carga y que vuelven a competir con el Partido Popular en la atracción de los votos de aquellos que añoran el franquismo.
Nosotros no vamos a manchar ni nuestras bocas ni tampoco nuestros oídos repitiendo las palabras que ellos pronunciaron ayer aquí, en este acto. Ya sabemos cómo respondían a los discrepantes cuando gobernaban sus añorados dirigentes. Os propongo que lo hagamos como lo hacemos los demócratas, votando el próximo 10 de noviembre. Y a mí me gustaría hacerme 3 preguntas con vosotros. En primer lugar, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? En segundo lugar, ¿para qué nos reunimos hoy? ¿Y qué proyecto queremos ofrecer a los españoles? Y en tercer lugar, ¿cómo podemos conseguirlo? Empiezo por el por qué. Estamos en otra campaña electoral a pesar del Partido Popular. Estamos en otro proceso electoral porque ha querido Pedro Sánchez. Tengo que recordar una cosa porque se nos olvida. Pedro Sánchez aún no ha recibido la confianza de las Cortes españolas para ser investido presidente del Gobierno. Pedro Sánchez es presidente del Gobierno desde una moción de censura apoyada en mentiras y, sobre todo, apoyada por aquellos que quieren romper la unidad de España. Pedro Sánchez debe su cargo y su despacho en Moncloa a Junqueras, a Torra, a Podemos y a Bildu, que se abstuvo para que fuera presidente del Gobierno. Y lo siento mucho, pero tengo que recordarlo porque es lo primero para entender por qué estamos aquí. Durante esos meses de gobierno fue incapaz de llegar a acuerdos, porque Pedro Sánchez es sinónimo de bloqueo. Si os dais cuenta, en los últimos años, cuando Pedro Sánchez ha estado al frente del Partido Socialista, España ha estado bloqueada. Solo se desbloqueó cuando lo hicieron dimitir en el año 2016 porque quería llevar a España a unas terceras elecciones. En eso parece que está ahora si le va mal el resultado. Lo que quedó en claro es la división que se ha dado, Mariano, por el tema Cataluña, por el tema de la exhumación de Francisco Franco, por el tema de la inmigración. Quería dar una aclaración. Charnego es un término despectivo que viene del gascón, que significa mestizo o forastero que no se adapta. Y eso lo han utilizado los catalanes, refiriéndose a todos aquellos de parejas mixtas o matrimonios mixtos de catalanes y de gente que viene del resto de España. Eso es charnego y es muy despectivo. A charnego se le opone catalufo, que es una expresión terriblemente denigrante y despectiva que se dirigen hacia los catalanes. Es decir, dicen catalufo es todo aquel fascista catalán que se cree que los fascistas son los otros y que el resto de España les roba. Entonces, en esa situación de dimes y diretes y de encontronazos y que te apoyan los independentistas, que no te apoyan porque Sánchez no quiso hablar, si le preguntaron si Cataluña era una nación, no contestó, si iba a recibir apoyo de los independentistas, no contestó. Así estamos, sin acuerdo, con un gobierno en funciones. ¿Y cómo salimos de esta? Que esa fue la primera pregunta que le hicieron. Es que no sé si van a poder salir de esta. No. Los números, está bien que como siempre decimos, ¿no? Últimamente las encuestas son dudosas siempre, ¿no? Siempre. Ya fracasaron con el Brexit, con Decirle el Trump. plebiscito de Colombia, con Trump y Hillary. Pero lo que se percibe en España hoy es que el Partido Socialista volvería a obtener la mayoría de escaños, el Partido Popular subiría de la cantidad de escaños, también el partido Vox, que es un partido de derecha fuerte, y Ciudadanos caería un poco y Podemos se mantendría más o menos. Con lo cual, en España se necesitan 176 escaños para formar gobierno. El Partido Socialista, en las encuestas más optimistas, no le da más de 124, 125. Y la alianza que puede hacer tampoco llega a los 176. Bueno, en el debate de ayer, el de Podemos le hablaba de tener una alianza. Yo a Rivera lo vi bastante débil, Sí, bien a sí, Casado sí. y además muy vivo también a Abascal, hablando Sí. cuando tenía que hablar. Sí, sí, No sí. era tan, por eso lo quise poner, Sí. viendo cómo es en un meeting y después cómo se lo vio en el debate. Y aparte pensemos que Vox y Abascal es un partido y un líder que hace 3 años no... Pero está gobernando ya, Andalucía, en otros ayuntamientos. Prácticamente no se lo conocía y va a crecer en el va a número de crecer escaños. seguramente. Se calcula que puede llegar prácticamente a los 40, 45 Lo cual sería diputados. un batacazo. O sea que la ciudadanía, hay unos datos, dice que la ciudadanía española tiene
postura crítica sobre el funcionamiento de las instituciones. El 82% de los españoles creen que los políticos en realidad solo miran por sus propios intereses. Miren todo lo que está pasando en distintas partes del mundo con respecto a la casta política. Sí, es un fenómeno mundial de desconfianza y por eso se han fragmentado los partidos tradicionales. Mariano, vamos a ver qué pasa, porque aparentemente, según los datos, ninguno alcanzaría la mayoría, con lo cual tendrían que volver a negociar 4 veces en 4 años. Sí. Bueno, Bélgica está sin gobierno desde hace 5 meses. Netanyahu también no pudo formar gobierno, ahora Gantz lo tiene que formar. Dura la mano. Hablando de duras manos. ¿Y Trump con el... ¿Cómo ves el tema del juicio político? Yo le pongo juicio político o juicio político entre signos de pregunta. A ver, es el tercer presidente que es sometido a este tipo de procesos. Es verdad que los demócratas con la Cámara de Representantes pudieron impulsar el proceso. Sí. Es muy difícil que pase el Senado. Claro, porque el Senado está en manos de los republicanos. Está en manos de los republicanos. Entonces, pero sí tiene un detalle. Todas las audiencias de investigación con los testigos se transmiten en vivo por radio y televisión. Sí. Con lo cual toda la gente, la población, los periodistas, todo el mundo va a acceder a testimonios. Que normalmente en esas podía ser que fuera algo que quedara más marginal. Pero no, se va a televisar y transmitir en vivo. Recordamos que esto es por el caso de Ucrania, la presión, entre comillas, a Zelensky, que Zelensky dijo, a mí Trump no me presionó para nada, pero Hunter Biden estaba en algún negociado también. Y eso le pega a Joe Biden, que podría ser candidato de los demócratas, porque no tienen candidato tampoco los demócratas. No, los demócratas no tienen una figura fuerte. No tienen una figura fuerte, y Trump está... Para que la gente lo entienda... Esto es campaña, ¿eh? Se sospecha que hubo una presión de Trump al presidente de Ucrania para implicar al hijo de Biden, que sería el candidato de los demócratas. Entonces esto salió y hubo 2 testigos que dijeron sí, es verdad, pero hay que ver, ¿no? Ahora empieza el proceso. Pero Biden tampoco es una figura, no es Barack Obama, no es Bill Clinton, no. Donde tenemos sí un proceso, Mariano, muy fuerte es en Bolivia. Está mal la mano ahí, ¿eh? Ha aparecido un nuevo líder, Camacho, que está jugando muy fuerte, diciendo, usted tiene que renunciar, tenemos nuevas elecciones. El candidato opositor a Evo Morales dijo, vamos a hacer una resistencia democrática. Casi lo linchan también en un aeropuerto Luis Fernando Camacho. La grita es muy fuerte. Sí, es esa lucha que hay siempre entre la zona de Santa Cruz de la Sierra y el altiplano, la parte más alta. Pero todo el proceso está teñido de un modo escandaloso, ¿no? Ya cuando pierde Evo el referéndum que le prohibía presentarse, apela al Pacto de San José de Costa Rica y dice, bueno, el Tribunal Supremo dijo tiene derecho a presentarse porque se le dan las garantías, y después el resultado, ¿no? Apareció una primera diferencia de 5%, con lo cual había segunda vuelta, y de repente se paralizó todo y terminó ganando Evo por 10,1, con lo cual él se adjudica la victoria en primera vuelta. La verdad que el proceso es bastante escandaloso, en un país que no está mal económicamente, que hubo muchos avances, pero la verdad que es como siempre decimos, ¿no? La falta de generar un heredero, ¿no? Otro candidato, la alternancia, a veces aferrarse al poder con estos procesos llevan ahí. Pero la verdad que hoy hay una marcha multitudinaria y el país es como que está muy quebrado. Sí, además los enfrentamientos han sido muy fuertes. Muy fuerte, está dividido en 2 el país, o sea... Eso puede afectar la economía a la corta. Y sí, en algún momento esas cosas pueden repercutir económicamente, por lo menos, qué sé yo, decisiones de inversión que se tenían proyectadas, que se frenan. Está muy fuerte. Igual la OEA dijo que iba a intervenir, que iba a haber se iba a controlar, se iba a hacer un acta notarial o lo que fuere, y Evo estaba totalmente de acuerdo, pero aparentemente el tema con la oposición no tiene mucha salida. No, en estos momentos no hay diálogo. Ninguno. En estos momentos la grieta se nota fuertemente, hay un enfrentamiento entre los 2 sectores y por lo menos todavía no hay
un canal de comunicación para descomprimir la situación. Mariano, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y a ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como nosotros decimos, esperamos haber servido. Sigan discutiendo estos temas en casa porque no estamos demasiado lejos y todo nos afecta. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.